Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, hoy es 4 de febrero de 2026. Aquí comienza una nueva edición de Asturias al Día. ¡Ánimo! Que ya estamos a mitad de semana, ya estamos a miércoles, ya queda menos para aquellos afortunados que puedan disponer del fin de semana para lo que les venga en gana. Hoy vamos a hablar del colectivo CISE. Es un colectivo, un centro de iniciativas de solidaridad y empleo que lleva desde 1987 operando en Sisión, concretamente desde el barrio del Natahoyo. Después nos fijaremos en el Semando Fest. Llega a su cuarta edición en la Lata de Zinc en Ubieu. Es un festival de música, sí, pero especial, porque no solamente tiene música de raigañu, sino también eso que ahora se llaman nuevas realidades musicales. Y la tercera parte, nuevamente en el ámbito social para la asociación Entainar. En cuanto a lo primero, nacía en Sisión en 1987 CISE para facilitar la inserción sociolaboral de personas con dificultades para acceder al empleo. Ha ido con estas décadas evolucionando, sigue dedicándose también a ese colectivo, pero igualmente al apoyo a las familias. La Lata de Zinc, y nos vamos a la segunda parte en Ubieu, acuell este sábado la cuarta edición del Semando Fest, evento que apuesta por relevo generacional na música asturiana, música de raigañu, pero también amestado con otra forma de hacer música. Vamos a sentirlo güey aquí con Yedra Riesgo y en miembro de la organización del Semando Fest. Y para rematar, la Asociación Entainar, reconocida como entidad de acogida por el Centro Penitenciario de Asturias, busca financiación para mantener la casina, su casa de acogida en Ubieu para personas reclusas y ex-reclusas. El lema: ayúdanos a construir puentes, porque trabajan con estas personas en su camino hacia la libertad. Jesús Manuel Álvarez, más conocido como Chuso, es el presidente de Entainar, y Miriam Molinero es la coordinadora de la casina y del proyecto Trenzando Esperanzas. Los dos estarán con nosotros para rematar esta edición de Asturias al Día, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que produce RPA y que se emite también por la televisión del Principado de Asturias, por TPA. Pura Gil, presidenta de CISE, coordinadora del área de intervenciones psicosociales con familias de este Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nacio. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de comenzar la mañana con nosotros aquí en los estudios centrales de RTPA. A ti por invitarnos. Susana Rey es trabajadora social, es coordinadora del área de intervenciones con infancia y adolescencia de CISE. Susana, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar hablando de la historia, porque CISE tiene mucha historia. Quizás no sea la entidad de acción social más conocida de Asturias, pero sí tiene muchísima solera. Lleva funcionando desde 1987. En realidad, Pura surgió de la unión, de la fusión de dos grupos que ya existían. Uno comprometido en la lucha contra el desempleo, DIPE, que se llamaba así, la entidad que se llamaba Desarrollo de Iniciativas para la Promoción de Empleo, el acrónimo DIPE, y un colectivo de desempleados de la parroquia de San José en Sisión. Momentos además complicados, 1987. Muy complicados. En esos momentos, en España en general y en Asturias en particular, y seguramente en Gijón más en particular, los efectos de la reconversión industrial de los años 80, claro, estaban en plena efervescencia, ¿no? Pues eso supuso, si te acuerdas, el cierre de la siderurgia, el cierre de las navales, creó desempleo, despidos de todo tipo, prejubilaciones, conflictividad laboral. Y es en ese contexto de un altísimo nivel de desempleo donde estas dos entidades, DIPE y este colectivo de parados en torno a la iglesia de San José, se unen para crear esta nueva iniciativa, ¿no?, que ahora representamos, el CISE. Yo creo que también es importante reconocer que durante mucho tiempo nos acompañaron en el proceso otras entidades, pues como por ejemplo el Club de Vanguardia, Vanguardia Obrera, ASATA, la OAC, también estuvo muy vinculada a los orígenes de nuestra entidad.
El paso después, importante, a partir de 1987, de la puesta en marcha de CISE, se produce en 1991. Ahí ya comenzáis a trabajar no solamente con personas desempleadas, sino también con menores y adolescentes en situación de riesgo psicosocial. Ponéis en marcha ya vuestro programa infantil y juvenil y también el centro de día, Susana, una finalidad de apoyo educativo, personal, a chavales, bueno, que están pasando por dificultades. Bueno, como comentaba Pura, era la época de la reconversión industrial y entonces estas familias que también en aquella época se empezaron a hacer temas de autoayuda, cajas de autoayuda donde las familias apoyaban unas a otras, pues claro, nos encontramos con que esos menores y esas menores también tenían las dificultades, pues estaban en familias que estaban pasando muchas problemáticas, sobre todo problemáticas económicas, de poder llegar a fin de mes, y el sistema educativo no diferencia, ¿no? A la hora de exigencia y a la hora de tener los deberes hechos, tener las cosas preparadas, llevar las cosas al día. Entonces empezó trabajando con pequeños grupos de menores, que fue el germen de lo que ahora es el centro de día, que luego os contamos ya con más detalle. Vale. En cuanto al tránsito en el tiempo de lo que es CISE, otra de las fechas, otro de las efemérides, otro de los momentos importantes es 2014. Ahí ponéis en marcha una serie de programas de intervención psicosocial con múltiples actuaciones, ya dirigido no a personas desempleadas, no a menores, sino ya en un plano más amplio a familias. Con aspectos diferentes, ¿no? Con diferentes circunstancias, vamos a decirlo así, Pura. Esto es. Sí, pusimos en marcha en el 2014 el programa de intervención psicosocial con familias multiasistidas, ¿no? Multiasistidas en el sentido de que son familias, bueno, con muchas dificultades, con mucha problemática, emocional, psicológica, desde violencia de género hasta problemas, traumas que arrastran desde hace muchísimo tiempo los propios padres, muchachos con dificultades escolares, bullying, problemas de impulsividad, bueno, ese tipo de perfil. Y lo llamamos multiasistidas porque normalmente en estas familias siempre hay muchos sistemas alrededor apoyando, ¿no? Pues está a lo mejor servicios sociales dando apoyo a este muchacho preadolescente que está en ese punto así complicado. Está salud mental infantil o incluso adulto, ¿no? Para uno de los padres. Está el servicio de orientación del instituto apoyando. Y nos parecía que podía ser interesante presentar un apoyo nuevo, una forma nueva de trabajar con estas familias, coordinándonos siempre con estos otros sistemas, ¿no? Que están alrededor de cada familia, ¿no? Y bueno, somos un equipo de 6 psicoterapeutas con formación sistémica. En el equipo también tenemos una trabajadora social. Y bueno, pues hacemos intervenciones continuadas, periódicas. Podemos citar a las familias cada semana, cada 15 días, según la gravedad del asunto, en intervenciones que pueden durar 2, 3, 4 años, y siempre en coordinación, como te digo, con los otros sistemas. Vale, acabas de citar 6 psicoterapeutas, una trabajadora social. ¿Tenéis más personas empleadas? En ese programa concretamente no, en CISE sí. Sí, háblame un poco de CISE en general en cuanto al empleo que generáis, que eso sí. Es importante, ¿eh? Teníamos aquí hace nada, muy poco tiempo, sentadas, donde estáis vosotros ahora mismo, a representantes del tercer sector con motivo de la presentación por parte del Gobierno del Principado del primer informe de actualidad, de estado real de lo que es el tercer sector y las 244 entidades, que se dice pronto 244, y dices, hay un montón de ellas. No, son 244 entidades que trabajan en acciones solidarias, acciones del tercer sector, acciones de acción social, que se llama así, ¿no? Y una de las cosas que preocupaba especialmente es la dignidad en el empleo que generan estas 244 entidades. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo en Asturias. ¿Vosotros cuántos empleados tenéis? Tenemos 13 empleados, lo que llamamos personal técnico, ¿no? Mira, tenemos 3 trabajadoras sociales, un orientador laboral, 4 educadoras en el programa de centro de día y contratadas 6 psicoterapeutas. Yo trabajo en el equipo, pero como voluntaria, como personal voluntario.
Vale, es importante también la figura de los voluntarios. Susana, ¿cuántos tenéis? Bueno, Susana o Pura, me da igual, cualquiera de las dos, porque tenéis también un grupo de voluntarios 25 importante. voluntarios. Sí, En estos una momentos... media, en entre estos 20 y 30 al año. Sí, puede oscilar entre 25 y 30, en estos momentos somos 25 y vamos, son el otro pilar de cualquier entidad social. En el tercer sector, si no contáramos con voluntarios, voluntarias, sería imposible mantenernos. El mundo de trabajo que hay en CISE, entre los 3 grandes programas, no lo podrían llevar los 13 técnicos que tenemos, si no fuera por el aporte de estos otros 25 voluntarios, voluntarias, ¿no? Sin contar la junta directiva, donde todos también somos voluntarios y voluntarias, claro. Vale, en cuanto a los voluntarios, voluntarias, funcionan en régimen asambleario, por lo que he visto en vuestra página web. Explicadme, por favor, un poco, bueno, cómo se organiza todo eso, porque el régimen asambleario está muy bien, pero también necesita una organización para que pueda ser efectivo, ¿no? Te cuento, lo de régimen asambleario en realidad quiere decir que tenemos una asamblea de socios. Sí. En estos momentos tenemos unas 80 personas asociadas, entre socios y socias. Y son, al menos en CISE, no sé en otras entidades, al menos entre nosotras, es un elemento central en la organización y en el funcionamiento. Es más, en el organigrama de CISE, la asamblea de socios está en la parte superior del organigrama, ¿no? Lo reunimos anualmente, los citamos anualmente y es obligatorio, estatutariamente, presentarles el resultado del balance económico de qué hemos hecho con los dineros durante todo el año anterior y de todas las actividades de los 3 programas, para que den el visto bueno. Y es preceptivo, además, que les presentemos el balance económico de cómo vamos a gestionar todas las subvenciones el año siguiente y de todas las actividades que vamos a hacer el año siguiente. Y si no lo aprueban, no podemos seguir adelante. Su aprobación, su aceptación es crucial, ¿no?, para la marcha de CISE. Bueno, voy a cogerte esto último que acabas de decir. ¿Qué habéis hecho con el dinero? Que suena como si fuerais aquí los apandadores de un banco, ¿no? Con los dineros, con las subvenciones, claro. Eso es. Subvenciones. ¿Cómo os de muchas financiáis? entidades. Eso es importante, saber de dónde procede para tanta actividad. Empezando por el Principado de Asturias. Si me olvido de alguna, me apuntalas. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Educación últimamente no nos financia. Sí, bueno, educación, el centro de día. El centro de día. El centro de día financia educación. El programa de intervención con familias multiasistidas no lo financia. Tenemos también el SESPA, el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Tenemos un convenio directamente con ellos. En Gijón tenemos la Fundación Municipal de Servicios Sociales, de Deportes, de Juventud, la Oficina de Igualdad. Y en el Principado también el Instituto de la Mujer y Cultura también, que nos da para... Es cierto, y el Instituto de la Mujer, actividades que hacemos de cultura. que además es una entidad francamente generosa con nosotros. Vale, y aportaciones privadas, que era otra de las preocupaciones del tercer sector. En ese estudio que os mencionaba antes, el 80% de la financiación de las 244 entidades de este ámbito en Asturias es financiada por entidades públicas. Y apostaban también por que las empresas, grandes, pequeñas, cada una a nivel de sus posibilidades, ejercieran eso de la responsabilidad social corporativa. Sí, eso que es el RCSC, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estáis vosotras? ¿Cómo trabajáis y qué aportación privada recibís, si recibís alguna? Nada, privada la tenemos sobre todo de fundaciones, de bancos y cajas. Tenemos ahora una importante de la Caixa que la hacemos, que es durante varios años, que nos dan hasta con otras 3 entidades, con Mar de Niebla y con el Secretario Gitano, que tenemos un proyecto en red. Y luego tenemos de Fundación Canjastur, de Banco Santander, de Caja Rural, también sobre todo de fundaciones de bancos y cajas. Y bueno, y luego la aportación de los socios y las socias, claro. Y los voluntarios que son socios, que eso también es una cantidad importante al año. También, ni comparación con las subvenciones que recibimos, no vía oficial. Pero bueno, es un aporte importante. Te permite también hacer, pues eso, que si obras, mantenimiento, cosas que las propias subvenciones, que eso es algo que también sale en el informe, muchas de las subvenciones no te permite hacer obras, no te permite hacer compra de equipamientos, que todo eso lo intentamos cubrir con estas aportaciones. Claro. Que nos dan. Sois una organización sin ánimo de lucro,
acabáis de recibir, bueno, hace unos meses ya, el reconocimiento de entidad de utilidad pública y en la categoría de entidad colaboradora de integración familiar. Bueno, todo eso suena muy bien, son palabras muy chulas, pero ¿qué significa para CISE como organización y en el día a día de este Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo? Hombre, de entrada creemos que un reconocimiento muy importante a un quehacer como el que intentamos llevar a cabo honesto, continuado, con sentido, ¿no? Para una población muy, muy vulnerable. Creo que además me lleva implícito el reconocimimente de que este trabajo con esta población vulnerable lo hacemos desde varios enfoques, ¿no? Que somos multi-enfoque. Desde la perspectiva de la incorporación sociolaboral, desde la perspectiva educativa y desde la perspectiva terapéutica, ¿no? Y qué duda cabe que en el día a día, como tú dices, ambos reconocimientos seguramente se han traducido, bueno, pues en una mayor confianza por parte de las instituciones a la hora de las subvenciones, por ejemplo. Una mayor confianza también de los socios y de las socias en ese reconocimiento. Bueno, sí, luego termina teniendo consecuencias prácticas importantes. Sí, porque bueno, más la aportación te desgrava Hacienda, que también es un punto. Por ejemplo. Sí, por claro. ejemplo, quiero no decir decirlo? que no, Claro la que sí. gente no lo hace por eso, evidentemente, pero bueno, que también cuando eres de entidad pública. Y luego el tema de entidad colaboradora de integración familiar nos permite llevar a cabo estos proyectos que nos financia la Consejería de Bienestar, tanto de intervención socioeducativa como los programas de intervención terapéutica. Tienes que tener esa declaración, ese reconocimiento. Claro, salvando las instancias, no es ni mucho menos así, pero para que nuestros oyentes y nuestros espectadores se den cuenta de la importancia de estos certificados, es como si estuviéramos hablando de un certificado de calidad, una ISO no sé qué, o incluso, y esto es más vulgar todavía, si me permitís, de una especie de marca de calidad, de una especie de denominación de origen protegida, ¿no? Decir, oye, mira, trabajamos, lo hacemos bien, nos certifican y gracias a eso tenemos pues una especie de aval de confianza, ¿no? De poder desarrollar nuestro trabajo con un sustento detrás que indica que lo estamos haciendo bien y de forma transparente. Justo es así. Sí. Porque la idea es llegar a la sociedad y hacerlo de la manera más clara posible. Sí, más transparente, que también todas estas... Todos estos reconocimientos te exigen mucha más transparencia, mucho más papeleo, mucho más todo, sí. Vale. Vamos a hablar también de las áreas en las que os estáis desarrollando, pero antes quería tocar lo de la sede. Vuestra sede histórica está en la calle Vicente Jove, número 26, en pleno barrio del Natahoyo. Importante ahí también lo que decías de la crisis del naval en su día, porque estabais prácticamente enfrente donde estaban los astilleros, ¿no? Literalmente. Bueno, Nacio, tenemos otras dos sedes más, ¿no? Una de ellas en la avenida José Manuel Palacio, número 15, también en pleno barrio de Natahoyo, y otra sede en Carlos Marx, número 8, que es donde tenemos el equipo de terapia, de intervención con familias multiasistidas, ¿no? Tenemos 3 sedes en estos momentos. ¿Y trabajáis, Susana, solamente para el Natahoyo o para toda la zona oeste o para toda Sisión? La zona oeste y todo Gijón, porque nosotros, bueno, la parte esta, lo que fue el origen en Vicente Jove, ahora ha quedado lo que es el centro de día con menores, porque se nos quedó pequeño. Alquilamos lo que dice Pura de la parte de arriba de José, lo que antes Palacio. Era la avenida Juan Carlos I. Ahí hemos puesto más la oficina técnica y toda la parte de formación, porque se nos estaba quedando muy escasos los locales del otro lado. Y eso amplía ya la parte de Moreda, que los de Moreda reivindican también que ellos son barrio propio. Pero bueno, sería lo que es la zona oeste. Cogemos mucha gente de la calzada. Y el CISE tradicionalmente en todos estos años coge también mucha gente de la zona del llano, por cercanía y porque en la zona del llano fue donde empezaron a instalarse primero la población migrante, porque había, aparte de la zona oeste, los alquileres más baratos eran en toda esa zona. Bueno, siguen siendo. Dentro de lo que cabe, lo de barato. Lo de barato, pero bueno, sigue siendo lo más... Bueno, ahora mismo no caro, hay. Ahora mismo no es asequible nada, pero... que bueno, es otro tema que podemos entrar luego si queréis, y el tema de la vivienda. Concretamente en el programa del 2014, el de las 6 psicoterapeutas y la trabajadora social, estamos trabajando con derivaciones de los equipos de salud mental infanto-juvenil de Mieres, de Oviedo,
y del Hospital Infanto-Juvenil Centro de Día de Oviedo también. Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, hay derivaciones también de otras zonas de fuera de Sisión. Sí. Concretamente en el área de intervención terapéutica con familias, nos vienen de toda el área de Mieres y de Oviedo. ¿Cuánta gente apoyáis al año? No sé, es difícil porque entiendo que va variando, que habrá personas que vayan a varios de los programas, pero más o menos tenéis un cálculo, bueno, aunque sea a mano alzada, no me digáis el número exacto porque es difícil. Podríamos intentarlo. Yo creo que en incorporación sociolaboral puede haber 1.200 personas, 1.300 personas. No todas reciben luego formación laboral, como te contaremos, pero sí que muchas de ellas van a pedir información. ¿Dónde puedo conseguir este recurso? ¿Me podéis hacer este currículum? ¿Qué trámites tengo que hacer para el ingreso mínimo vital? Entre 1.000 y 1.200, yo creo que no quería pasarme. Más porque hay gente que te va varias veces. Entonces, bueno, las atenciones pueden llegar casi a 3.000. Vale. Pero sí, personas individuales pueden ser entre 1.200, 1.500. Estamos hablando al año. Al año. Luego, en centro de día, unos 100 menores, más o menos. Sí, al año suelen pasar 100 menores, entre altas, bajas, grupos diferentes, pero sí, suelen ser unos 100 menores. Y en el equipo de intervención terapéutica con familias podemos estar trabajando al año con entre 130 y 140 familias. Pero eso, Nacio, quiere decir que con cada familia podemos trabajar. En algunas sesiones solo con el adolescente que está presentando alguna dificultad. En otras solo con los padres. En otras con los padres y con el adolescente. O sea que detrás de cada familia hay múltiples sesiones con distintos componentes dependiendo de lo que exija en ese momento la intervención. De manera que 1.200 más 100 más unos 140. Este año en familias tenemos 240. 240 este año. 240 este año, sí. En todos los programas hemos subido a 200 las intervenciones con 240 familias. Yo soy la coordinadora del programa. Sí. Es que estamos ahora con las memorias, entonces estamos 240. 240 suman todas. No lo sabía, Nacios. Y coordino el programa. No, pero bueno, hombre, no puedes estar en todo. Sí. Para eso tenemos aquí una calculadora humana que se llama Susana Rey. Bueno, es que estamos justo estos días sumando y si salen intervenciones, familias nuevas es lo que son más o menos 140. Vale. Y lo que tenemos es que en estos programas, lo que comentaba Pura antes, como la intervención dura 2, 3 años, 4 años, pues cuentas a todas las familias con las que intervienes al año. Me estaba yo limitando a las familias nuevas. Se limitaba a las nuevas. Cierto. Vale, y precisamente eso también quería preguntaros. El tema de el usuario, la persona que acude, repite, va cambiando. Bueno, me has dado tú un poco ya la idea, Susana, pero bueno, ahondamos un poco sobre ello si queréis. El perfil de la persona que va a CISE. ¿Qué tipo de persona va? ¿Qué tipo de familia? No sé si captáis vosotros también, decir, oye, mira, veo una dificultad en tal sitio, voy yo ya directamente, espero a que vengan, no sé cómo trabajáis en ese sentido. Las derivaciones, ¿te refieres a cómo nos terminan llegando las familias a CISE, ¿no? Pues en incorporación sociolaboral, yo creo que, eso puedes contarlo tú. Muchas de las personas llegan simplemente porque ven el cartel fuera de CISE, tenemos ahí una oferta de servicios que ofrecemos, que luego si queréis os lo contamos, sí. y se interesa, ¿no? Hay un perfil de una persona inmigrante o también autónoma, asturiana, no sé si más varones que mujeres, ese dato no lo tengo. A la par, más o menos. A ver, nosotros en CISE ha cambiado mucho el perfil, ¿eh? Nunca necesitamos hacer captación, como tú dices, porque sí que en el CISE funcionó mucho el boca a boca, porque fue una de las primeras entidades en trabajar con personas migrantes con la situación no regularizada. Entonces, entre estas personas y entre estas familias, el boca a boca. De hecho, nosotros en nuestra base de datos tenemos un ítem que dice a través de familiares o conocidos. Mucha gente te mira ya a través de las redes sociales y luego derivaciones hay de múltiples, de servicios sociales, de salud mental, de los centros educativos. Los centros educativos, como saben que trabajamos con menores, pues cuando se encuentran con una mamá que tiene dificultades de idioma para transmitirle la parte que le tiene que transmitir de los menores, pues también nos derivan de los propios centros de salud, nos derivan del Servicio Público de Empleo, nos derivan de otras entidades, o sea que no necesitamos captación realmente. Eso en incorporación sociolaboral. En centro de día suelen venir de los colegios o también de servicios sociales. O también, lo mismo incorporación sociolaboral, que a educación desde el programa de intervención con familias,
muchas veces vemos la necesidad en la familia de que ese menor vaya también a centro de día, ¿no? Con lo cual nos es más fácil luego coordinar la intervención más terapéutica con el trabajo educativo que están haciendo a uno de los educadores. O les decimos a los trabajadores sociales de incorporación, oye, mira a ver si das un poco de formación a este hombre, está sin legalizar, no tiene aún papeles de residencia, pero necesita un mínimo de formación, ¿no? Y lo derivamos también en incorporación sociolaboral. Vale, quería preguntaros por cosas de actualidad, por ejemplo, sale en la conversación el tema de la regularización de inmigrantes, lo acabas de mencionar tú, Susana. Sabéis que la semana pasada se ha anunciado por parte del Gobierno central la intención de regularizar a pues prácticamente 500.000 de personas, que se trata de regularizar su estado aquí, no de dar la nacionalidad, eso es un matiz importante. ¿Cómo lo veis desde el CISE? Tanto la decisión como la forma. No sé si es la más adecuada o no. ¿Cómo lo veis vosotras que trabajáis de forma habitual con personas inmigrantes? A ver, estamos esperando un poco a que salga realmente el decreto. A conocer la letra pequeña, ¿no? Estamos todavía un poquito. De entrada nos parece bien, claro. De entrada nos parece que es una medida bastante justa. Reconocer una situación de legalidad y de facto, ¿no? A personas que ya llevan aquí algunas muchísimos años. Bueno, concretamente en consulta, pues tenemos familias que llevan 2 años y 7 meses, 2 años y 8 meses, que están a punto ya de cumplir los 3 años exigidos. Pero hay familias mucho más recientes, en una situación muy crítica, donde de hecho están trabajando en la economía ilegal estos padres, ¿no? Y están, pues están comprando pan y pagando el IVA, y están comprando leche a diario y pagando su IVA, ¿eh? Y esta situación de regularidad les va a permitir no solo concederles otro estatus, otra categoría, otro reconocimiento, sino la posibilidad, claro, de mejorar económicamente, de cambiar de empleo, de tener un contrato, y de terminar colaborando, claro. Pagando sus impuestos, ¿no? Claro. Que ya pagan, que una parte de los que impuestos... ya están pagando, evidentemente, los indirectos, pero ahora también los otros, ¿no? de los alimentos y de los están pagando ya. Y además, bueno, tenemos mucha de esta población está ya trabajando lo que dice ella, pues están cuidando personas mayores, están haciendo peonadas en obras, estamos viendo que el sector empresarial se queja de que no tiene mano de obra, sobre todo para temas de construcción y para temas de limpieza y para temas de cuidado de personas y para el tema de la restauración, y es gente que tiene esa preparación que nosotros aprovechamos y les vamos dando esa preparación, claro, y que tienen esa experiencia laboral. Entonces a nosotras, a nuestro modo de ver, nos parece positivísimo y que la gente pueda tener otra situación de regularizar su situación, porque es para ellos y luego para sus hijos también, y que pueden ir haciendo otro tipo de regularizaciones con ellos. No sé si sabes, Nacio, que hemos sido desde el 87 y seguimos siendo, creo no estar confundida, la única entidad social, al menos en Gijón, que damos formación laboral, apoyo y que metemos a sus hijos en centro de día, que les damos terapia familiar, independientemente de que tengan o no reconocidas la residencia. Vamos, que no pedís... No pedimos, nunca pedimos. Una identificación o algo que, en otra manera, podría ser una cortapisa a la ayuda que se pueda dar a una persona o a una familia. Venga, vamos a entrar precisamente en las áreas en las que estáis divididas en cuanto a vuestro trabajo. Son 3: incorporación sociolaboral, intervenciones con infancia y adolescencia e intervenciones psicosociales con familias. No podemos entrar en cada uno de los programas porque son muchísimos, pero sí os pido que, por ejemplo, en el caso del ámbito sociolaboral, destaquéis, 2, 3 de los programas que consideréis más destacados, ¿no? más significativos. Por ejemplo, si queréis, empezamos, me da igual, el que vosotros queráis, que sois las que sabéis. Y... Te comento yo uno de los programas, sí. Luego te comenta Susana otro de los programas. Por ejemplo, el que llamamos Incorporación Sociolaboral para Jóvenes en Tama Mocedá. Pues mira, es un programa que está dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años, que necesitan orientación, que necesitan apoyo, necesitan acompañamiento para acceder primero a la formación y luego al empleo, ¿no?
Trabajamos con ellos de una forma personalizada, tenemos un orientador laboral. Les ayudamos a diseñar su propio itinerario formativo y laboral, intentamos mejorar sus competencias personales y digitales y yo creo que estamos realmente colaborando a aumentar sus posibilidades de inserción social y laboral. Vamos, de hecho, en la inmensa mayoría de cualquiera de los programas de formación que tenemos, y luego al final te hablaremos de los 3, que empezaremos en breve, de cualquiera de ellos surge siempre un porcentaje importante de contratos para aquellas personas, claro, que ya tienen la situación de residencia. Además, en este es muy importante también que hay mucha gente que luego porque son jóvenes que nos vienen, muchos de ellos nos vienen a partir de los 16 años, que en los institutos ya no van a continuar, ya no tienen la exigencia de seguir estudiando. Vienen a cursos nuestros cortitos, pues no sé, uno de hostelería, uno de cocina, y muchas de estas personas luego se animan a volver a reengancharse al sistema reglado y acaban haciendo un módulo formativo, porque ven que realmente les ha gustado. Muchas veces estas personas que les ves desenganchadas de la ESO, que no acaban de titular, que van a la formación básica, vas viendo que en cuanto encuentran algo que realmente les gusta, acaban yendo, se salen del sistema educativo, vienen a esta formación un poco no reglada, un poco ocupacional y luego vuelven a entrar en el sistema educativo. ¿Queréis destacar algo más de sobre todo laboral? Si les tratamos bien, que les tratamos muy bien, se sienten reconocidos por primera vez en un contexto educativo, en un contexto formativo, eso les ayuda muchas veces a reincorporarse al sistema arreglado. ¿Queréis cambiamos de área o seguimos en sociología? No, a ver, bueno, destacar también otro más, un poco por lo el menos. tema del servicio de homologación de estudios, que nos está subiendo muchísimo, que lo lleva mi compañero Dani, que es el coordinador del programa de inserción sociolaboral, que somos ahora mismo, eso sí que es la única entidad, porque nos derivan directamente del Servicio Público de Empleo. Explícalo un poco más. La homologación de títulos. De los títulos que traen de sus países. Vale. Se está logrando un porcentaje altísimo de bachiller, incluso ya se ha conseguido alguna homologación de estudios universitarios, que claro, esto para estas personas les abre un campo, el homologarte el bachiller te abre todo campo formativo que necesites del Servicio Público de Empleo, que los certificados de profesionalidad, si no te van poniendo unas cortapisas, luego cualquier tipo de laboral, incluso los que lo consiguen homologar la universidad. Este está muy en auge, lo lleva mi compañero Daniel. Luego también, bueno... Perdóname. No, está muy bien todo, pero quería hablar un poco de esto más, porque es una de las quejas habituales que tienen las personas inmigrantes. Muchas vienen con estudios superiores, con estudios universitarios, en algunos casos con incluso varias carreras, como hablábamos antes, Cierto. a esos estudios, con varios grados, másteres, una preparación altísima, y sin embargo se encuentran con dificultades a la hora de homologar. Está claro que tiene que haber un filtro, una comparación, tiene que haber, pues no se le puede dar la homologación a cualquier estudio que venga de cualquier chiringuito, vamos a decirlo de esa manera, de cualquier sitio, pero ¿cómo trabajáis ahí? No está Dani con nosotros aquí para explicarlo, Susana, pero ¿cómo trabajáis ahí? Porque también, conlleva una labor administrativa y de papel burocrática muy grande, ¿no? Claro. Lo que se les da es la información de todo lo que tienen que traer de su país. La mayoría lo consigue. Hombre, hay países donde te está costando un poco más, como Venezuela, por ejemplo, que costaba un poco porque tienen que traer todo visado, todo sellado, las notas oficiales, pero se está consiguiendo muy rápido. Dani trabaja mucho con el servicio de homologación del Ministerio para poder agilizar las cosas y se están consiguiendo resultados muy altos en este servicio. Vale. La verdad, que la gente está muy contenta con... Lo están. ¿Más temas de sociolaboral? Luego, si quieres, al final te contamos los programas que vamos a poner en marcha a partir de ahora. O si quieres, te lo contamos ahora. Venga, vamos a cambiar entonces de pata dentro de las bien. 3 en las que os diferenciáis en CISE. Esto sí que son 3 patas para un banco. Literalmente. La segunda pata, infancia y adolescencia. Ahí tenéis, según he visto en la web, y vosotras me corregís si no, 3. Son 3 diferentes, la del centro de día que estabais comentando al principio, Avezar se llama, la del programa de intervención socioeducativa con menores de familias inmigrantes, Algarabía, y un programa de intervención socioeducativa con menores de minorías étnicas, se llama Dicañí Abertisara. Eso en Cañí. En Calé, no sé muy bien cómo lo...
Bueno, a ver, cualquiera de los tres. En principio, el área en general, que es intervención socioeducativa, lo que se hace es potenciar alternativas socioeducativas, que no sea una cosa arreglada, se potencian más valores, actitudes, favorecer la participación activa y la integración de los y de las menores. Lo que se trabaja es fortalecer los recursos personales que tienen estas personas. Estamos hablando, lo que comentábamos antes, de menores que muchas veces pasan de ser percibidos en el sistema educativo, continuamente tienen notas en la agenda, nadie les valora la parte positiva, solo les dicen no traes, no haces, no callas, no... Y muchas veces, a ver, en primaria es más fácil, que conozcan un poco la realidad familiar, pero cuando te llegas a secundaria, sobre todo, eres un número más, o sea, y ya no hay esa coordinación. Bueno, los que tenemos críos lo sabemos, ya no puedes ni entrar a llevarles, no puedes ver al tutor o a la tutora todos los días, no puedes ni ir a recogerle. Entonces, bueno, ahí es un poco hacer la labor de trabajar con esa familia. Estamos hablando de un porcentaje alto de familias migrantes que no entienden este sistema educativo, que bueno, no lo entendemos muchas de las personas de aquí, tampoco el sistema educativo, pero a estas familias les cuesta mucho seguir el ritmo, les cuesta mucho que todo el día tenga que haber una nota, les cuesta mucho, que es una de las cosas que también queremos destacar, el tema de las competencias digitales que tienen que tener no solo los menores, sino las propias familias, que todas las familias sufrimos el tema del Teams o el tema de la aplicación que tenga el centro, que se les exige tener unos dispositivos en casa que muchas veces no tienen, les tienen que prestar en el centro educativo. Nosotros en el centro de día, bueno, nosotras tenemos dispositivos para que la gente los pueda utilizar allí, porque es una de las cosas que más les cuesta. Lo que se trata es eso, de crear dinámicas positivas, crear un vínculo. Es una zona más de donde se sientan a gusto también, ¿no? Donde puedan contar lo que quieran. Muchas veces yo que hago la primera entrevista de acogida, siempre lo digo, esto no lleva una clase particular al uso. Y sí que se trabaja, bueno, lo tenemos aquí un poco desglosado, pues se trabaja el tema de refuerzo de competencias curriculares, porque sí, el currículum hay que llegar, porque muchas veces las familias te dicen hay que llegar al currículum, pero se trabaja también hábitos y técnicas de estudio, motivación para el aprendizaje, acompañamiento educativo, y muchas veces se les dice, pues mira, es que si el crío ese día por la tarde llega, que le vemos que está mal, vamos a hablar con él primero de por qué está mal. Y probablemente los ejercicios de matemáticas los tenga que hacer en casa, ¿no? Que se prioriza más el tema. Y luego, bueno, por comentar un poco, pues lo que se trabaja es la atención integral, la coordinación, lo que comentaba antes, Pura. Tenemos muchos de estos menores que a la vez sus familias están haciendo algún curso o alguna formación en integración y a la vez están en el programa de apoyo a familias. Porque cuando surgieron todos estos programas en el 2014 de intervención socioterapeuta, nos vino como un apoyo, ¿no? Porque nos estábamos encontrando con casos que luego se vio agravado también, bueno, agravado por la crisis económica de ese momento y luego por la pandemia. Muy agravado por la pandemia. Dentro de centro de día y dentro de incorporación sociolaboral nos estábamos encontrando con casos y situaciones familiares donde ni las educadoras, ni los trabajadores sociales, ni el orientador laboral podíamos dar respuesta a esa situación psicológica, ¿no? Entonces nos vino muy bien toda esta coordinación de tener tres patas, como tú dices, porque lo que trabajas es con la familia en general. Entonces es muy útil que tú estés trabajando como educador o educadora con un menor que sabes que está pasando algo y te puedas coordinar con la psicóloga y a la vez te puedas coordinar con el colegio. Y bueno, luego por resumir, por no enrollarme más, dentro de todo esto fue surgiendo pues que tenemos un porcentaje muy alto, normalmente entre el 60 y 70% de menores migrantes, con lo cual tienes que trabajar también con esas familias. Es verdad que muchas veces son ya de segunda generación, y el trabajo se hace más con la familia, pero todo el tema de diferencia cultural, diferencia idiomática, diferencia del sistema educativo, los horarios laborales que muchas veces tienen esas familias. Pues yo cuando empecé a trabajar en el CISE, que hice ahora 25 años, teníamos los menores que llevaban la llave aquí colgada. Claro. Porque entraban y salían solos de casa. Entonces la exigencia que les puedes hacer a esos menores entendemos y todas las entidades trabajamos porque desde el sistema educativo se flexibilice un poco las exigencias que les puedes hacer a esos menores. Luego también se empezó a trabajar con minorías étnicas, que ahí sí que tenemos un porcentaje menor porque dentro del barrio de la zona tenemos la Asociación Gitana y el Secretariado Gitano. Entonces lo que hacemos es coordinarnos también con casos a los que ellos no llegan, que puedan
que puedan llegar que puedan participar también en el centro de día. Vale, hablando de menores y hablando de actualidad, otra de las cosas que también es importante saber qué opina CISE sobre ello. Sabéis que se acaba de anunciar por parte del presidente del Gobierno Central que se van a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Aún a expensas de conocer los detalles, esto es un mero anuncio, pero bueno, la opinión de un centro que trabaja con adolescentes, que trabaja con chavales, que trabaja con familias, también es interesante. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo suena la música? Mira, en terapia, perdona, una de las quejas más habituales de las familias cuando te llegan es ¿qué hacemos con los móviles? ¿Qué límite ponemos? ¿Cómo hacemos para que no esté todo el día pendiente de las pantallas? No duermen, se acuestan intentamos controlarlos y se empezamos una escalada siempre de violencia, de no quiero, si quiero, pues yo verás. Para la inmensa mayoría de las familias que llegan a consulta, ese es uno de los temas centrales de ayuda y de apoyo. Mira, aquí duda cabe que las redes sociales tienen sus ventajas, eso es innegable, y a través de las redes sociales puedes acceder a información y a contactos, que duda cabe interesantes. Tiene muchas ventajas, pero tiene muchos riesgos. Y entiendo que con una medida como esta, que por cierto ya se tomó en Australia y en Francia, y hasta donde yo sé hay otros 6 o 7 países dispuestos también a tomarla, es un intento de cuidado, de protección, ¿no?, de los menores. Probablemente tendría que venir acompañada de otras más ayudas, otras más apoyos. Aquí sí que debería de haber un planteamiento de apoyo ómnibus, ¿no?, al tiempo que se controla o se restringe este uso, abrir otros espacios de divertimento, ¿no?, para los adolescentes. Pues no lo sé, probablemente hay que hacer más canchas de fútbol o más centros sociales abiertos sábados y domingos, ¿no?, que den cabida a otras actividades alternativas para los adolescentes, ¿no? Probablemente hay que dar también otras salidas, pues no sé, hay que apoyar a los padres, que les va a costar muchísimo el control de esa medida. Yo mucho me temo que en consulta se van a incrementar ahora la petición de ayuda, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que efectivamente no podemos dar a los chicos las redes sociales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo incrementamos? Probablemente pasa también porque los propios padres sean conscientes del uso que ellos mismos hacen de las redes sociales y de los espacios y del tiempo que ellos mismos como adultos dedican a las redes sociales, ¿no? Bueno, que de entrada consideramos que es una medida encaminada a cuidar, a proteger a los adolescentes y que tendría que ir acompañada de otras múltiples ayudas, apoyos y medidas complementarias, ¿no? Susana, decía Pura, invertir más en el tema también del ocio alternativo que pueden tener. Una demanda que llevamos haciendo a todas las entidades sociales de Gijón es que los parques estén cubiertos, porque muchos chavales estarían dispuestos a estar, que es verdad que muchas veces están en el banco con el móvil, pero es una manera también de que estén hablando, de que estén compartiendo. Pues ahora están jugando todos al juego este del impostor. El juego del impostor lo hay en papel también, y lo hay en tablero. Quiere decir que también podemos hacer, pues vamos a cogerlos. Y en cartas puedes jugar. En cartas puedes jugar al juego del impostor. Siempre jugamos en cartas, así, los que somos otra generación. Cartas. Bueno, yo ahora desde que pusieron las mesas estas en Poniente he visto guajes jugando a las cartas. Bueno, que toda la vida lo hicimos, ¿no? Entonces, si potencias, pero vivimos en Asturias llueve, entonces o tenemos unos sitios con techo, o si no es que ellos se van a meter en las habitaciones o se van a meter en el Prica, que es lo que hacen, ¿sí? ¿No? Meterse a dar vueltas por el Prica del Llano. Pues, ¿y qué hacen? Pues están con el móvil, se sientan en un banco. Entonces tendríamos lo que dice Pura, que sea una medida más. Hay que pensar en ocios alternativos, en medidas complementarias, sí, medidas ómnibus, ¿no? Vale, pues eso de ómnibus viene con rosca. Totalmente. Muy bien. Vale, más asuntos que queremos también tocar. Hemos ido a sociolaboral, a infancia y adolescencia, y nos queda la tercera pata, las intervenciones psicosociales con familias. Desde CISE actualmente ofrecéis apoyo a familias en diversos programas. Pues lo mismo os pido, destacadme 2, 3, no todos, no nos da tiempo. Entiendo. 2 o 3 que vosotras consideréis que son, bueno, para sentirse más orgullosas de lo bien que funciona. O al revés, vamos a ser críticos también. No, nos sentimos orgullosas de todos. Pero bueno, por problemas de tiempo te contaremos alguno de ellos. Pues venga, no lo sé. Por ejemplo, el programa que llamamos AMAD, Andamiando la Maternidad Adolescente, ¿no? Es un programa dedicado a mamás muy jovencitas,
pueden oscilar entre 15 y 20 años, aunque era la OMS, creo que ha aumentado, considera maternidad adolescente hasta los 22. Nosotros de momento trabajamos con mamás hasta los 20 años. El objetivo, Diana, de este programa, de esta intervención, es crear unas condiciones personales, o sea, dar un apoyo tal a la madre, integral, no solo emocional, personal, sino también académico, en la medida que sea posible, permitir que continúe sus estudios. Laboral, si ya son 17, 18 años y puede incorporarse al trabajo. Apoyo habitacional, muchas de estas madres tienen algunas dificultades importantes. Tenemos un porcentaje importante de población latina, por ejemplo, en este programa. Crear las condiciones tales que permitan a esta madre relacionarse con su bebé de tal manera que evite la formación de apegos desorganizados, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Apegos desorganizados. Amigo, este es un tema central. Bueno, verás, dentro del marco teórico que coordina o que encarna todas nuestras intervenciones terapéuticas, una de ellas es la teoría del apego. Probablemente tenemos 3 patas: la terapia sistémica familiar, la teoría del apego, con todas sus derivaciones, y la terapia narrativa. En cualquiera de los 7 programas de intervención con familias, el lograr una relación saludable con los hijos, si son bebés, todavía mucho mejor, porque es mucho más fácil construirla. Si ya son un poco mayorzucos, hay que empezar por redireccionalizar apegos probablemente más o menos inseguros, en otros más seguros. Construir una relación de apego seguro, que no es exactamente nuestro objetivo, sino evitar lo contrario al apego seguro, que sería el apego desorganizado. Es que era una relación sensible entre la madre y el bebé. Y aquí sí que hablo abiertamente de madres y no de padres, por la situación evidente de que la mayoría de estas mujeres están solas, ¿no? Tal que la madre pueda tener esa función reflexiva, esa empatía, de entender las necesidades emocionales del bebé, saber en qué momento el bebé lo que está pidiendo es contacto, calma, tranquilidad, cercanía, contacto corporal. En qué momento el bebé lo que está en esos momentos pidiendo y solicitando es un objeto nuevo, conocer una experiencia nueva, ver una situación distinta, explorar si ya gatea, ¿no? Y una buena relación de apego se logra cuando la figura de apego es capaz de hacer de una manera complementaria las dos cosas. Por decirlo de una manera gráfica, una figura de apego está funcionando y creando un apego seguro cuando con su mano derecha es capaz de entender que el bebé en ese momento lo que necesita es ser calmado, tranquilizado, mimado, entrar en contacto corporal. Y con la mano izquierda lo que entiende es que lo que el bebé necesita es una cierta distancia para ver algo nuevo, para alejarse, para explorar, para conocer. Y en la medida en que la figura de apego es capaz de establecer un equilibrio, ¿no?, entre las dos manos, logramos eso que llamamos un apego seguro. Muy bien explicado, Pura, muy bien explicado. Gracias. Muy bien. Nos ha quedado muy claro. El tema es que cuando consigues apegos lo más parecido a un apego seguro, aunque no sea exactamente un apego seguro, pero desde luego que no sea un apego desorganizado, hay una garantía importante de cómo va a ser el desarrollo social, emotivo, competencial, para toda la vida de esa persona. De ahí que esa Diana. Vale, eso sería en cuanto a Amaz, por ejemplo. A Ama, esa sería Ama. Luego Amaz es ya maternidad adulta. Adulta. Son situaciones relativamente parecidas. En vez de ser mujeres de menos de 20 años, pues pueden ser mujeres de 25, de 26, 27 años. Muy solinas, llevando su maternidad muy solinas. Suelen tener además más de un hijo. Aparte del bebé, suelen tener uno u otros 2 hijos más, habitualmente de distintos padres, ¿no? Ellas mismas en una condición muy precaria, social y emocionalmente. Ellas mismas suelen venir de historias de muy mal cuidado emocional en su propia infancia, de apegos muy difíciles y muy traumáticos en su propia infancia. Es apoyar ahora a estas mujeres en esta situación con 2 hijos para que con el pequeño construyan una relación que se parezca lo más posible a un apego seguro. Y con el mayorzugo, que ya tiene 7 o 8 años, a ver cómo reconvertimos el apego para una forma mucho más saludable, ¿no?, más competencial. Y eso pasa por apoyar también a la madre en muchos sentidos.
estas mujeres necesitan formación laboral. Las mandamos en incorporación sociolaboral para que reciban formación laboral. Necesitan que el mayorzuco de 7 u 8 años apoyo educativo. Les mandamos a centro de día, aparte de verles nosotros en terapia, ¿no? Una característica de estos dos programas es que para trabajar el apego entre la madre y el bebé, el niño pequeñito, tenemos a los dos miembros en la consulta. Es decir, no nos limitamos a decir a la madre qué hay que hacer con la mano derecha y qué hay que hacer con la mano izquierda para utilizar la metáfora. Les vemos en la situación, les vemos en la sala, les vemos en la sesión y ahí intervenimos, ¿no? Oye, ¿por qué no has abrazado al bebé en ese momento? Mira cómo está llorando. ¿Qué te impide abrazar al bebé? Entramos ahí en su historia de apegos, de cuidados, porque hay esa especie de música interna dura que les resuena, que les impide abrazar al bebé en ese momento, que ha pasado en su propia historia, ¿no? Cuando han necesitado ser consoladas y probablemente no lo hayan sido. Es una intervención in situ en la propia realidad. Sí, algunas de estas mamás incluso pasaron por centros de menores. Ahora cada vez menos, pero hasta hace 2 o 3 años muchas de estas madres han sido madres literalmente con madres a su vez muy negligentes y abiertamente abandonadoras, ¿no? Vale, más temas. Tocamos otro más si queréis, de esta tercera pues, pata. Por ejemplo, intervenciones terapéuticas con mujeres en situación de violencia, grave daño emocional y con cargas familiares. Venga. Este es un programa que financia concretamente, para el cual contamos con una colaboración del Instituto de la Mujer, ¿no? del Principado de Asturias. En este programa, como en todos, dado la perspectiva nuestra, claro, sistémica, nunca trabajamos solo con la persona que tiene alguna dificultad. Trabajamos con toda la unidad familiar, con todo el sistema familiar. De manera que en el caso de estas mujeres trabajamos también con los hijos. Hacemos una doble intervención. Terapia individual, hay que trabajar ese trauma, hay que trabajar ese abuso, hay que hacerlo explícito, hay que saberlo manejar, entre otras cosas para que eso no termine repercutiendo en la relación emocional y afectiva con los hijos, ¿no? Para que no pase el trauma, por decirlo de alguna manera. Y luego también hacemos apoyo grupal, terapia grupal. Las mujeres que trabajan con cada uno de las terapeutas en terapia individual, hacemos también una terapia grupal, donde a partir de su propia experiencia emocional, de su trauma, hablamos de qué es la perspectiva de género, qué es y por qué existe la violencia en la cultura, el carácter estructural que tiene esa violencia, los estereotipos de género, qué cabe esperar de un hombre, de una mujer, el amor romántico, ¿no? La pareja entendida como relación de apego. La propia historia de apego que hemos construido en la infancia con nuestros padres está también muy presente en la forma de relacionarnos emocionalmente luego con la pareja, ¿no? Vale. Nos quedan, 2 minutinos, que no quería dejar pasar lo de las acciones formativas. Habéis tocado antes algunas de soslayo. Comentadme, por favor, las próximas, por si hay interesados, interesadas en acudir a CISE para formarse y tenemos que dejarlo ya que se nos va el tiempo. Cualquiera de las dos. Pura, Susana. Te cuento yo alguna de ellas Pura. Y te cuenta Susana otras. Venga. Mira, por ejemplo, una de ayudante de cocina asturiana, que llevamos haciendo muchos años y que vamos a empezar enseguida. Son 371 horas, teóricas y prácticas. Y contamos con la colaboración de Tierras Tour, por ejemplo, para ese tipo de formación. Operaciones de restaurante y bar, ofrecemos un certificado de profesionalidad oficial. Eso es interesante, un certificado de profesionalidad. Y son 200 horas. Continúa tú si quieres, Susana. Luego, bueno, va a haber también el de auxiliar de almacén, muelle de carga, descarga de mercancías, el tema de carretilla, ahí incluye también el tema de carretilla elevadora. Vamos a tener atención al cliente. Bueno, en la página web vienen un montón de formaciones porque se van a ir haciendo a lo largo del año. Va a empezar también electricidad básica. Tenemos temas de programación, temas de informática de Linux. Cursos de español a extranjeros. Sí, los cursos de español están abiertos durante todo el año. Eso, bueno, viene todo en la página web. Tenemos una plataforma de formación para que la gente se pueda apuntar. Vale, y para acabar, ¿cómo podemos colaborar con el Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo, CISE? Tenemos 30 segundinos, contadlo vosotras. A través de nuestra página web, en la sección de Colabora, hazte socio, es rellenar un formulario muy sencillín, y a través de nuestro teléfono, que si quieres te lo damos. Venga, dilo. 985 32 20 88. 985 32
2088. Eso es. Ese es el teléfono de CISE, del Centro de Iniciativa, Solidaridad y Empleo, desde 1987 trabajando en Sisión y otros 200 años más. Cuando menos. Pura, muchísimas gracias. Pura Gil, presidenta de CISE, coordinadora del área de intervenciones psicosociales, y Susana Rey, trabajadora social, coordinadora de otra de las 3 patas, en este caso de intervenciones con infancia y adolescencia. Muchas gracias a los dos y que tengáis muy buen día. Gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Buena mañana. Seguimos en Asturias al Día con más contenidos. El Semando Fest, el Festival de Música Mozo, llega ya a la su 4ª edición. Este domingo, este sábado, tenémoslo en la data de 5 a partir de las 7 de la tarde en Ubieu, esa sala que abelluga un evento que apuesta por el relevo generacional, la música asturiana que ofrece música de regaño, sí, pero también eso que se llamen realidades musicales nuevas. Y una miesto entre les dos, porque vamos verlo darreu con los nuestros invitados, con Yedra Riesgo y Raúl Alonso, que son parte de la organización de este Semando Fest. Yedra, Raúl, buenos días. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por venir hasta los estudios de RPA para este programa que se emite también per TPA. Un espacio de referencia para la música alternativa y emergente de Asturias. Asina nos presentamos, suena per bien. ¿Cómo lo conseguís, Yedra? Bueno, nosotros entamamos con Xicu, que nos ofreció su primera edición del Semando, presentalo. Xicuariza. Exacto, Xicuariza, al cual estamos muy agradecidos y debimos de hacerlo bien, porque luego convidónos a hacer la segunda, engañónos para hacer la tercera. Y bueno, pues él ya cumplió 36 años este año, ya no procedía, porque una de las condiciones que tiene el festival es que tienes que tener menos de 35 años para poder participar en él, y entonces nos ofreció coger el relevo y bueno, aquí estamos. Vaya susto, de presentadores a organizadores, Raúl. Bueno, yo creo que ya Xicu iba preparándonos un pocoñín cuando estaba ya haciéndolo él. Fuimos ahí a Dulces trabajando con él, enseñándonos él también cómo había que proceder para hacer las cosines, y al final este año fue hacer un poco lo que hacía él, pero ya teníamos el camino andado. Bueno, Xicu tiene mucha experiencia en lo de organizar, lo de entamar eventos. Está detrás de, entre otras cosas, musicasturiana.com, que bueno, es una de las referencias en Asturias fundamentales para la música que se fai en Asturias, no solo de raigaño, no solo popular, no solo folk, sino de todas las demás expresiones y variedades. Pero a la de ponevos a entamar un festival, aunque ya tenga su trayectoria, como y el caso, llegáis a la 4ª edición, bueno, entiendo que también queráis de ahí, bueno, la vuestra impronta, el vuestro punto de vista, Yedra. Bueno, es que yo creo que es peor cuando ya tan tamado, en el sentido de que tienes que dejar un nivel. No oye como cuando entramos de primera vegada, que bueno, pues nadie sabe lo que hay, entonces puedes esperarte cualquier cosa. Ahora tienes que mantener un nivel que tenía este festival muy alto, además de venta de entradas bien pronto, de bueno, pues de una acogida bastante buena dentro del mundo que ya Asturias y la gente mozo. Y bueno, nos quisimos seguir con la trayectoria, y además pues de ahí también un poco nuestro punto, pero bueno, la verdad que la filosofía del festival también encaja muy bien con nos, entonces bueno, pues un poco de miedo al principio y de nervios, pero mucha ilusión y nervios buenos, nervios de que hay algo que nos va a prestar. Vale. Raúl, en cuanto a esa filosofía, decíamos al principio, música de regaño, música tradicional, sí, por supuesto, pero Pues defendemos que la música tiene también el seu sitio en sales, que la música asturiana no llena más la música tradicional. Este año vamos a ver 4 tipos de música totalmente extremada. También defendemos que esas sales pueden meterse música tradicional, que no hay un sitio tan avezado para esta música. Todos los componentes menos Fruela tienen menos de 35 años, y es decir, y una filosofía en la que tratamos de pushar porque la música en asturiano siga haciéndose desde la mocedad. Vale, vamos a ver ejemplos de lo que va a poder presentarse en la lata de Zinc este sábado en Ubieu. Quizás lo más tradicional de este año, Yerre Yume. Sí. Sí. Presentádmelo vosotros, y Amor Argüelles, la nuestra compañera técnica,
va a soltar lo de la que vamos falando, Rayume, y en este caso el Agarrau de Rozadas. ¿Qué vemos ahí? Bueno, pues Rayume é un grupo moi de xente moi moza, además, de pandereteres que, bueno, pues entaman a facer algo que ahora hai un boom, que é la pandereta, que esperemos que preste ahí a estar en el Semando Fest, porque a nosotros nos fai mucha ilusión que ten aí, así que muchas gracias a esos tres moces. Y Ana Feito, Alba Suárez y Alba Estrada, y suenen así. La que vengo de cortar flores. A la entrada de Rozadas lo primero que se ve son las ventanas abiertas. Qué bien llamatible la cantidad de pandereteres que están surgiendo en Asturias, Raúl, porque no son ni mucho menos les únicos Rayume, que a poca ya, o en algunos casos ya con una trayectoria bien potente, tipo Herbamora o pandereteres de Vitoria, que lleven mucho tocando. Si es posible de la pandereta, quizás sea la gaita de los años 2020. Sí, yo creo que sí. Además, Rayume son, yo creo que los pandereteres más moces anguaño na escena. Vienen de Vitoria, precisamente. Y, bueno, pues, ya lo que tú dices, la pandereta y la nueva gaita. La gaita ahora baixó un pocoñín, y la pandereta está triunfando non solo en Asturias, también vemos un movimiento en Galiza ablucante, que hay pandereta por todos los lados, les noches en danza están revitalizándose, las foliadas en Galiza también, y un síntoma muy bueno para la música. Val, más canción que podríamos decir tradicional, más tradicional que la tonada en cuanto a esa canción. En Asturias hay muy poca cosa. El ejemplo y Lucía Rojo, y participante, ganadora habitual de certámenes de tonada. Vamos a sentir cómo suena de forma tradicional. La guaja canta, que es lo que suelen decir los veteranos cuando ven una niña o un niño subió a un escenario con este vozarrón. Cada vez que voy a Panes, Lucía Rojo Martínez, pero aquí va a estar tocando amestada con este otro. Esto ye Cabrúñame la Gadaña de Fruelas 757, tonada electrónica, que ya ye algo que, bueno, a los que nos gusta este tipo de música y estos amiestos entre tradición y evolución, ya suena. Fruelas 757 lleva ya cuánta ya haciendo esto, Raúl, Yedra, cualquiera de los dos. Sí, lleva ya, bueno, yo creo que en la electrónica y el referente para la música en asturiano de electrónica, y esto la verdad es que no lo inventamos nos, esto apareció por primera vez con Xicu y con Enar cuando montaron Artístiques en Pallares del año pasado. Estuvieron aquí también, hablando de ello. Lo que fixeron é facer la primera muesa de tonada electrónica. Estaba Alicia Villanueva, estaba Lucía Rojo y Fruela fixo les bases, aunque non tuvo allí. Entonces nosotros para esta vegada pensamos, eso tiene que facerse. Y además, Lucía Rojo, que lle moza, pues ya era indispensable que tuvieran en la cuarta edición del Semando Fest. También son muy conocidos dentro de este estilo. Yo tiene matice, no es que sean parecidos ni mucho menos, pero bueno, como siempre tenemos que encuadrarla a la siguiente, meterlos encasinados en alguna de las tribes de la música, lo que está haciendo, por ejemplo, Llevo el Sumicio, ¿no? Que está también triunfando a nivel internacional. Por ejemplo, la su presencia en Loguián hay un par de años que lo rompieron, rematando de algunos de los jornales en Le Club, que es el club que tienen de música electrónica en Loguián. En Loguián no hay todo
gaita y vigulín, sino que tienen también música electrónica y triunfando entre la mocedad. Venga, seguimos con más de lo que vamos a poder ver en el Semando Fest de este sábado en la lata de Finca en Ubieu. Entos, cuéntanos de qué de Entos, Yedra. Bueno, pues es el punto folky del festival y la verdad que bueno, fue una elección que hicimos porque al final bueno, pues queríamos que hubiera tradición, también que hubiera electrónica, también que hubiera un grupo particular, pero bueno, y también sabíamos que el apostar por Cele y por los otros dos integrantes nos iba a dar un punto folk al festi y la verdad que esperamos que la gente lo disfrute mucho porque además van a ser instrumentos que, bueno, pues que el punto fuerte es verlos en directo, ver esa parte. Al final la pandereta es mucha percusión y la música electrónica pues se disfruta de otra manera, pero ver este grupo va a merecer mucho la pena y va a ser el punto, yo creo, más interesante en cuanto a la diferente mezcolanza del público dentro del festival. Vale, son Celia Nieto, Javi Menéndez y también Adrián Argüelles, todos ellos con una trayectoria ya bien grande dentro de la música, tocaron en un montón de grupos. Magar de la Mocedad llevan una trayectoria que mete miedo, la verdad. Venga, pues una gasina. Vamos a esperar un migallín para meter al último invitado de lo que lle el Semando Fest, que son Pusiarra. Más allá de lo que lle no me despectivo, van a sentir nuestros oyentes y nuestros espectadores lo que significa musicalmente Pusiarra dentro de un momento. Y vamos a acabar esta entrevista a los organizadores de Semando Fest con ellos, pero quería una reflexión pela vuestra parte. Sois mozos, conocéis bien lo que es el ámbito musical de Asturias y siempre tendemos a comparar lo que se está haciendo en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, con lo que se falla en otros sitios de España. Por ejemplo, citabas tú antes, Raúl, lo que están haciendo los gallegos con la pandereta. ¿En qué momento musical estamos anguaño en Asturias en comparanza con lo que puede haber en otros sitios del Estado con lingua minoritaria? A ver, en Asturias vamos siempre un pasín per detrás. En Galicia y por ejemplo, en Euskadi y en Cataluña van a otro ritmo. También las inversiones que faen de los gobiernos son inmensamente mayores. Pero yo creo que tenemos que estar contentos por el relevo, por la situación que vive la música en asturiano anguaño. Hay un discurso marcado desde va tiempo muy pesimista de que la música en asturiano está acabando, de que no hay relevo. Y estoy semando, yo creo que lo que falle todo lo contrario, está desmitificando eso porque ya van 4 ediciones con 12 artistas y todavía hay para mucho más. O sea que tenemos que desmitificar eso. Hay relevo, hay mucha calidad, mucha más de la que se piensa y hay que aprovecharlo con partidos de cultura que sofite todas estas iniciativas. Estabais el otro día con Xune Elipe en Alsón, programa de RPA que se dedica a todo lo que se falla en Asturias musicalmente, pero que tenga, pues eso, un poco de sentido de pertenencia, ¿no? Eso quiere decir que bien mete de música clásica hasta el rock heavy más duro, pasando pel folk, pero siempre con ese sentido de pertenencia a Asturias, ¿no? En asturiano, en gallego asturiano, bueno, fecho con ese sen. La idea, en cuanto a lo que estamos hablando, Yedra, la xente mozo entra y pela orella este tipo de apuesta. Y es súper interesante lo que estás entrogando porque estuve hablándolo también en la RPA con nuestros xules en No Me Chisques. Bueno, sí, que estuvieron aquí también cuando inauguraban el programa. Exactamente. Elena y Marina. Pues falé con ellas la semana pasada y precisamente falamos de este tema, de cómo hay que pushar por la música de regaño y apostar por lo nuestro, ¿no? Sí que es verdad que, como decía Raúl, en Euskadi, en el País Valencia, por ejemplo, tienen una labor tremenda. Tú vas a festis a lo largo del Estado español y vas a ver que
que hay una carga de presencia de grupos o catalanes, valencianos o gallegos, y sin embargo pues parece que lo máximo que podemos aspirar y que haya grupos asturianos pero que canten en castellano. Y ahora esto está camudando. Y está en nos, como público y sobre todo en las instituciones, el hacer ahí una labor de soporte. Desde luego, yo como profesora veo la xente mozo y necesitan referentes. ¿Y los referentes dónde se atopan? En casa y en el instituto no. Los referentes siempre van a estar dentro de la música, de la literatura, del cine, del audiovisual, de lo que consumen ahora, porque son pequeños consumidores que están entamando. Entonces, igual que yo vi a un Rodrigo Cuevas cantar en un programa un sábado de noche en la TPA y ver cómo la gente que estaba al rodillo mío se reía porque lo veían como algo cómico y hoy lo aplauden, y es el momento de que las instituciones den luz, asoleyen a este tipo de gente porque triunfan. O sea, Rodrigo Cuevas, por ejemplo, y un nombre de otros que podrían ser como falamos Algaire o Llevolo el Sumicio. Si fuera triunfen, aquí hay que darles luz. Hay que asoleyalos y darlos a conocer más. Si non hai soporte a la xente mozo va a marchar, pero non van a deixar de facer lo que is presta, sino que lo van a facer fuera. Y nesi sen, este Xamando Fest, estamos quedando bloqueados porque hai el 40% de las entradas son de xente mozo, y é algo que non pasaba en las ediciones anteriores. Entonces, yo creo que eso é moi bon síntoma de la mocedad en Asturias. Porque ¿cuánta gente más o menos puede aportar a un Xamando Fest en las 3 ediciones anteriores, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? Pues son 150 personas por edición. En ediciones anteriores la entrada moza, que son para menores de 26 años, hieren un 10-15% del total. Y este año estamos hablando de un 40% más o menos de entradas de xente mozo. Qué bien, qué interesante. Sí. La entrada paciente de menos de 26 años a 10 euros. Eso ya. Y de otra vuelta tenéis también entrada general para los viejos, como yo, que yo entro gratis. No, perdón, a 15 euros. Nosotros ya entramos también con la de 15 euros, ¿eh? Ya, ¿Sí, ya vamos, sí. ya vamos para abajo. Vais con el gancho. Sí, entró un poco el abono oro de Renfe ya. Oye, prestóme mucho la reflexión que estás acabando de hacer, Yedra. El hecho de que cuando Rodrigo Cuevas entama hay 10, 15 años, bueno, ya era bien conocido en el mundín, pero cuando entama a hacerse más nomau, de algunos causaba yo risión. Y si casi triunfa, primero casi que fuera de Asturias, y regresa, tuvo en Barcelona muchos años formándose y ya también dando caña y siendo importante en el ámbito de la música, y entonces dámonos cuenta de lo bueno que es. Y es la condena que tiene ser xente mozo en Asturias ahora, y yo creo que es algo que tiene que camudar ya. O sea, tener que marchar para poder hacer tu nombre y poder tornar. Eso es muy triste y el camino que tuvimos que hacer muchos. Y yo fago esto, y creo que Raúl también, para que nadie tenga que hacerlo otra vez. Para que valoremos y sepamos lo que tenemos en casa. Para que nadie tenga que marchar porque, voy a decirlo así, de esta manera, para que nadie tenga que marchar porque lo llame maricón y tenga que volver porque digan, y es nuestro maricón. Y también para que la gente valore lo que tenemos aquí, que estamos siempre consumiendo contenido de fuera cuando tenemos contenido en Asturias de mucha calidad. Cuánto mellor nos divadir si nos quisiéramos un poco más los asturianos y non falo solo de música, ¿eh? No, si dejáramos el complejo de aldeano y nos enorgulleciéramos de lo que tenemos. Porque fuera somos muy asturianos y dentro somos muy poco asturianos. Ese cainismo y ese autoodio que nos lleva persiguiendo, que nos lleva escorriendo desde tiempos inmemoriales. Y eso, claro, los que sois más mozos seguís notándolo, porque yo, claro, soy de otra generación, pero los que venís detrás seguimos padeciéndolo. Al final yo creo, bueno, somos historiadores los dos, entonces, a ver, siempre 40 años de dictadura siempre van a pesar, no son solo para quien las vivió, sino para quien las hereda. Entonces, bueno, también en Asturias tenemos una manera familiar de heredarlo todo, lo bueno y lo malo, y el discurso de casa siempre va a pesar mucho. Entonces, bueno, yo creo que también marchar y hacer un ejercicio de date cuenta y poner en valor todo lo que es tu patrimonio. Y tu patrimonio no es solo saber escanciar sidra o cantar el Asturias Patria Querida. Tu patrimonio es cuidar tu lengua, tu cultura y de dónde vienes, porque es caecelo y perderlo. Vamos a acabar
con los últimos convidados a tocar en la Lata de Zinc en Uvieu en el Semando Fest, que llega ya a la su edición número 4. Estos son Pusierra. Raúl, preséntanoslos, por favor. Pues estoy un trío de hardcore, punk, drum and bass, un poco de todo. A mí, a Yedra fai gracia, pero yo presento los como los Nick Up asturianos. No sabía que lo ibas a decir, lo sabía. Y a ver, la verdad es que es una novedad para la música en asturiano porque no hay nada nuevo, o sea, es totalmente nuevo lo que faen. Y ellos son Argu, Cosme y Ferla Mejía, que Ferla Mejía de xuro que la gente lo conoce porque ya tienen una trayectoria dentro de la música. Yo cuando sentí esto de marcha, marcha, digo yo, madre mía, ¿qué es esto? Pero miráis cómo suena, miráis. Salen pelos cuellos para vivir, comer sobres, la tu opinión eduque la hostia, es agua que sale de picos de Europa, en el Manzanares no desemboca. Queremos marchar de aquí. Queremos marchar de aquí. Marcha, pero no marchamos de aquí, que esa es la idea. Yedra Riesgo, Raúl Alonso son parte de la organización del Semando Fest. Lo último, Yedra, animar a la gente para que pueda ir a esta fiesta este sábado a las 7 en la Lata de Zinc en Uvieu. Bueno, quedé muy pocas entradas, ya vendimos el 80%, pero puedes ser parte de ese 20% y sofitar la música fecha por xente mozo en asturiano, y si nunca lo sofitaste, puede ser la primera vegada sofitándola y sobre todo conociendo el nuestro país. Yedra Riesgo, Raúl Alonso, que salga todo per bien y que haya muchas más ediciones de Semando Fest. Gracias. Gracias. Seguimos en Asturias al Día. Esto ye como rematamos con Pusierra, marcha, que ye parte del Semando Fest de este sábado. Solo hombres que te senti que espera. La tercera y última parte de la Asturias al Día de esta jornada nos lleva a hablarles de Entainar. Es una asociación que tiene ya más de 15 años, los cumplían el año pasado, estaban precisamente aquí con el titular de este programa, con Roberto Pato, hace unos cuantos meses para conmemorar esa efemérides, y ahora buscan colaboración financiera para seguir trabajando en su casa de acogida, en su casina, que la tienen en Uvieu, con personas reclusas y exreclusas en su camino hacia la libertad. El lema: ayúdanos a construir puentes. Jesús Manuel Álvarez, digo eso y no te conoce nadie. Chuso, te conoce todo el mundo, presidente de Entainar. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos una vez más. Pues muchas gracias por venir. Miriam Molinero, coordinadora de la casina, de la casa de acogida de Entainar y del proyecto Trenzando Esperanzas. Miriam. Buenos días. Buenos días y gracias también por hacer el esfuerzo de venir. Entainar, verbo, facer rápido, aición de da que. Segunda acepción, facer que da quien faga rápido. Tercera acepción, facer que da que quede en condiciones para que se use bien. Cuarta acepción, caminar muy derecho, muy enchipao. Levanto la cabeza. Eso ye, orgullo también de ser. Eso ye, esa fue una de las claves para el nombre. Levanta la cabeza, ponte en marcha, puedes salir. Vale, trabajáis con reclusos y con ex-reclusos. Sí. Figura importante eso, Miriam. Sí. A ver, nosotros no solamente hacemos el acompañamiento mientras están saliendo de permiso a nuestra casina, sino que también una vez que quedan en libertad intentamos mantener el contacto todo lo posible y ser pues una pata de apoyo para todos, pero especialmente para aquellos que menos recursos tienen o menos apoyos tienen. Intentamos pues cubrir esa parte que de otra forma pues no queda tan cubierta. Vale, hablamos de eso que siempre mencionamos cuando una persona acaba en prisión, lo de la reinserción social, que a veces es muy difícil. Sí. Artículo 25.2 de la Constitución, que mucha gente faísenos la boca agua hablando de la Constitución, pero para algunas cosas nada más, para otras queda totalmente. Y un mandato constitucional, la reinserción. Todos podemos cometer errores, todos podemos meter la pata, todos podemos cometer un delito. Cualquiera podemos pasar por la cárcel. Ojalá no, pero podemos. Y hay mucha gente que por desgracia pasa por la cárcel. Y por desgracia también la mayoría de la gente que pasa por la cárcel no es
los que más recursos tienen, los que nacieron en alta cuna, no. Cada uno también, ¿eh? Sí, pero muy pocos y a veces las condiciones habría que verlas. Sí. Pero que normalmente las personas que están en prisión provienen de sectores muy, muy deteriorados, muy marginados, social, económica, a todos los niveles. Entonces, por ahí podemos pasar todos. Y una vez la cárcel, si sirve para algo, tendría que ser para que las personas se puedan reconstruir, se puedan recomponer y puedan volver otra vez a la vida en libertad, pues como una persona absolutamente normal, reincorporada a la sociedad y construyendo su propio camino y su propia vida. En esa tarea es en la que Entainar intenta poner su pequeño grano de arena, porque cuando nace expresamente para hacer posible que gente que no salía en libertad, que no salía de permisos penitenciarios porque no tenía apoyo social, no tenía apoyo familiar, no tenía ningún tipo de recurso que lo acogiera, sino tenía alguien que le amparara o que le diera tutela. Entonces ahí aparece Entainar, se constituye en el 2009. Llevamos ininterrumpidamente desde ese... Vale, desde y lo ese celebrabais el año pasado, aquí con Roberto, sí, cuando vinisteis y presentabais, bueno, pues... Era el cartel del 15... Un logo, ¿no? Un cartel de lo que era el 15 aniversario de vuestra fundación. Sí. Ya vais casi por el año 16. No, ya casi pasado. Ah, bien, pues eso. Sí, y el cartel está hecho por un voluntario de Entainar, Enrique Uría, que gustosamente hizo varias cosas para Entainar, algunos carteles más, y ese fue uno de los carteles que usamos, porque no podemos gastar mucho en propaganda ni en publicidad, porque no lo tenemos, y entonces, bueno, cuando tenemos algo, pues tenemos que aprovecharlo. Vale, me da pie para preguntaros por tema económico. Tenéis una transparencia absoluta en cuanto a vuestras cuentas, están colgadas en la web, no siempre ocurre. Y trabajáis con un presupuesto muy, muy ajustado. Sí. Ronda los 60.000 euros en el año 2026. Sí, ahí y no podemos ir más allá. La campaña el año pasado habíamos hecho con mi grano de arena una campaña de donaciones que, bueno, resultó. Este año a alguien se le ocurrió en torno a la Navidad lanzar una campaña así a la gente que conocíamos, y que fundamentalmente se hizo a través de WhatsApp, a través de correo electrónico y tal, y pidiendo pues que la gente que buenamente quisiera, pues que nos quisiera colaborar con el proyecto de Entainar, lo hiciera. Y los resultados fueron sorprendentes para nosotros, para bien, y te cuento por qué. En el mes de diciembre hubo 33 ingresos que sumaron 5.525 euros, y en el mes de enero hubo 19 ingresos que sumaron 2.795 euros, que en total fueron 8.320 euros, que para nosotros fue una inyección de aire fresco y de ver el 2026 con cierta garantía de que no vamos a pasar muchos problemas, porque sí habíamos tenido en el 2025 alguna dificultad con alguna de las subvenciones que no nos habían llegado porque quedamos excluidos, pero esto fue una inyección que, bueno, ciertamente hay una cantidad sorprendente. Ciertamente también tenemos que decir que hubo 3 donativos un poco grandes, curiosos, pero bueno, no de los de 1.000 euros, que son para nosotros no tenemos grandes donativos, no existen las pequeñas donaciones, las pequeñas cuotas de los socios de 20, 50, 100 euros al año, y eso poco suma muchísimo. Claro, porque más del tercio de los 60.000 euros vienen de fondos propios. Sí. Que tienen 2 vertientes. Socios, unos 300, que religiosamente todos los años aportan su dinero. Y después también algunas entidades privadas que sistemáticamente nos vienen ayudando casi durante estos 15 años. Sois de las pocas entidades del tercer sector que tenéis un porcentaje tan alto de fondos propios. Lo digo con conocimiento de causa, porque se presentaba hace poco el informe sobre el estado del tercer sector, 244 entidades, y la media es de un 80% de financiación pública. Vosotros estáis muy por debajo de ese porcentaje, con lo cual también es de destacar. Sí, estamos, después Miriam te puede contar en el día a día también
Estamos en un tercio de fondos propios, un tercio de administraciones públicas y después un tercio de entidades privadas, o sea, para decirlo así. Por tanto, sí, queremos seguir manteniendo ese equilibrio que también te da cierta capacidad de respuesta en momentos dados. Por ejemplo, cuando te cae una subvención, que por la razón que sea, llevábamos con una entidad muy importante, con la Fundación La Caixa, que nos llevaba 2 años dando una subvención importante, el tercer año, bueno, pues no entramos. Y claro, si no tienes un cierto fondo de reserva, pues... Y estamos en el límite, o sea, no podemos ir más allá, no podemos abrir más proyectos, no podemos, que hay cosas pendientes que podemos después hablar, porque lo que no podemos poner en riesgo el origen, o sea, la casina nace para que las personas que no tienen dónde ir de permiso puedan salir, y van del orden de unas 600 personas las que pasaron por la casa, y por tanto sí haría falta ampliar en 2 direcciones. Una, la salida de mujeres, porque tenían su propio recurso, ahora está habiendo dificultades para que puedan salir. Y una segunda dirección, la gente que sale en libertad y queda en Asturias tiene un problema habitacional importantísimo. Antes salían y se podían arreglar con una habitación. Ahora mismo eso está prácticamente imposible. Claro. Una habitación compartida en Oviedo el otro día le pedían a una persona 400 euros. Claro. Compartida. Claro. Si ganas 560, pues a ver el resto del mes, ¿qué haces? ¿Cómo comes? ¿Cómo vives? Claro. Y con el estigma de haber estado en prisión. Exacto. Entonces, esos retos están ahí, pero tenemos que asegurar que podemos hacerles frente. O sea, lo que no podemos es meternos en una aventura que después no podamos cumplir. Claro. Estáis reconocidos, la asociación Entainar, como entidad de acogida, Miriam, por el Centro Penitenciario de Asturias. ¿Qué supone eso para vuestro día a día? Hombre, pues es un reconocimiento muy importante. Realmente se reconoce una labor que hacemos, que es fundamental y completamente necesaria. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si no existiesen los permisos, si nosotros no hiciésemos esta labor, imagínate una persona que entra en el 90, con 20 años de condena, sin haber salido ningún permiso y sale en el 2010. ¿Qué mundo se encuentra? Está, vamos, si lo sueltas en Marte igual se encuentra mejor incluso. Entonces, pues ese reconocimiento es lo que nos avala en gran medida para poder continuar con la labor que hacemos y que tenga pues un propósito, un porqué, ¿no? También a nivel de instituciones penitenciarias y eso, un reconocimiento. Vale, habladnos, cualquiera de los dos, sí. Chuso o Miriam, del día a día en la casina. ¿Cómo funcionáis habitualmente? ¿Cuánta gente tenéis? ¿Cuántos, no sé si llamar monitores, tutores? Bueno, la figura, me la decís vosotros, ¿cuál es la más correcta? Bueno, pues mira, trabajadores realmente somos 2. Estoy yo que me encargo durante el día de estar acompañando a las personas que salen a los permisos, y David, que es el educador que se queda por las noches con ellos también. Hacemos turno cambiado, siempre dándonos el relevo, como yo digo, charlando un poco de cómo fue tanto el día como la noche. Y bueno, el día a día es de lo más normal del mundo. O sea, siempre hay mucho, porque claro, porque ¿qué hacéis? ¿Qué esto? Lo más normal del mundo. Por la mañana salimos, damos un paseo, tomamos algo, volvemos a casa, comemos, y por la tarde los hay que duermen siesta, los hay que no, salimos. Se trata de fomentar una vida lo más normalizada posible, incluso aún estando en prisión. Nuestra intención es que no solamente salgan físicamente, sino también mentalmente, que a veces es de lo más complicado, ¿no? Que desconecten de por qué el funcionario, por qué la funcionaria, por qué el recuento, por qué hubo registro. Dices tú, vale, pero vamos a salir realmente de lo que es el ámbito de la prisión, ¿no? ¿Y se consigue? ¿Sois capaces de hacerlo? Con dificultades. Claro, que habrá mucha dificultad. Y hay casos en los que sí que es más fácil, porque igual la persona entra por menos tiempo, salió de permisos antes. Depende de cada uno, ¿no? Luego hay otras personas con las que no consigues que salga el tema de la cárcel de la conversación en ningún momento. Pero bueno, nosotros lo intentamos y siempre ponemos todo el empeño, tanto los trabajadores como el voluntariado, que hace también gran parte de la función de Entainar, pues
intentamos en la medida que podemos pues que desconecten de aquello. ¿Con cuánta gente trabajáis normalmente? ¿Funcionáis, entiendo, constantemente? ¿No paráis? Sí, de hecho sí. Normalmente hacemos por meses alternos, un mes en el que hacemos 2 acogidas de 6 días y un mes en el que hacemos una. Vamos promediando. Y pues normalmente en la casa suele haber unas 4 personas de máximo, porque son bueno, hay 4 camas, entonces de donde no hay no se puede sacar más. Claro. En el suelo no los vamos a poner a dormir. Y, por ejemplo, este último año salieron un total de 38 personas de permiso, en 17 permisos que se hicieron en el año. Entonces, bueno, se da bastante respuesta en la medida que podemos. Nosotros nunca nos negamos a que nadie salga, siempre y cuando esté de acuerdo con las normas básicas que tenemos en la casa. Claro. Bueno, entiendo que no siempre sale bien, como bien decías tú antes. Claro. No vamos a ser morbosos, claro. No vamos a dar detalles. Si saliera bien siempre sería la gloria, claro. Pero la gloria ni está dentro ni está fuera. En la cárcel hay lo mismo que hay en la calle, ¿no? De otra manera, pero lo mismo. Hay gente que da pasos y que camina, hay permisos que van como la seda, que funcionan estupendamente, sí. Miriam lo sabe, este año y medio que lleva perfectamente. Hay permisos que cuesta más, que salen regular, y los hay pues que salen mal. Eso, y después cada uno tiene que cuidar su permiso. O sea, el permiso no es de Miriam, ni de David, ni mío, ni el permiso es de cada persona que sale. Si él ya no lo cuida, pues nosotros poco podemos hacer. Hacer que tenga todos los medios posibles para que el permiso se desarrolle lo mejor. Los vamos a buscar, la casa está limpia, está preparada, la alimentación lo mismo, el acompañamiento para las gestiones que tengan que hacer lo mismo, con Miriam y con David y con el voluntariado. Ahora, si alguien se empeña en que en lugar de ir de frente va de lado, pues va de lado. También es importante decir que bueno, que no es la mayoría de los casos. No, son casos puntuales de personas pues que igual llevan entrando y saliendo de prisión toda la vida, siempre en ambientes muy vinculados al consumo. Suele ser. Luego también hay gente que se sale de ese patrón que también hace un poco lo que le parece. Vamos a dejarlo ahí. En cuanto al hecho, y tengo que preguntártelo, de ser mujer, sí. De trabajar con reclusos o ex-reclusos, ¿tienes una dificultad añadida? No. Es algo que siempre me preguntan mucho, también vinculado a la edad, ¿no? Porque, bueno, empecé a trabajar en Entainar en septiembre del 24 con 23 años. Entonces, tanto por mujer como por la edad siempre me preguntan. Vamos, que no voy a ganar un Pulitzer con esta pregunta. No, eso ya estoy acostumbrada. Pero es muy importante. Sí. Y realmente no hay ninguna dificultad añadida. Y en los casos en los que hay, simplemente es una respuesta no completamente autoritaria, pero sí marcando un límite firme. Y por lo general eso es algo que suelen respetar. Yo creo que por parte de Entainar, a la hora de contratarme sí que había cierto miedo, quizá, precisamente por esas dos cuestiones, por mujer y joven en este ámbito, como puede resultar, ¿no? Y la verdad que desde la experiencia, decir que no ha surgido ninguna complicación. El único pequeño incidente que pudo haber fue con una persona que, bueno, cuando yo empecé a trabajar ya estaba en libertad, y en una de las visitas que hizo a la casa, pues me hizo una propuesta indecente, pero bueno, eso se cortó de raíz y ya está. No hubo en ningún momento más cosas. No, sí, ciertamente era un reto, porque en los 15 años sí había mujeres en la casa voluntarias y en la directiva de Entainar, y hubo una presidenta, pero trabajando no. Y ciertamente era un reto, tanto por la casa como por la prisión. Y sin embargo, yo creo que gracias al compromiso de Miriam y al compromiso también de los voluntarios y de la propia gente que sale de permiso, pues las cosas están saliendo no bien, mejor. Yo creo que estamos contentos de cómo está siendo la respuesta. La gente sabe que los permisos cuesta mucho trabajo el llegar a ellos. Hay gente que le cuesta muchísimo trabajo conseguir un permiso y que es muy fácil perderlo. Y claro, tener un problema con un voluntario, con la trabajadora o el trabajador de Entainar,
significa que lo más probable es que pierdas el permiso. Y eso, claro, el poder salir a la calle, respirar, ver un poco de luz, encontrar una motivación más para seguir mejorando, para seguir preparándote para el final, para la libertad, y es muy importante. Y saben que los voluntarios ahí ayudan mucho. ¿Cómo se conceden los permisos? Vosotros tenéis que avalar, ¿no? Al recluso o al ex recluso. Pero vamos, ¿cuenta con vosotros dentro del centro penitenciario, Miriam? Sí, nosotros todos los martes, siempre que no hay acogida, hacemos una visita al centro penitenciario. Tenemos comunicación clara, directa y estupenda con trabajo social, aunque bueno, a veces surgen errores de comunicación como en todas partes, pero tenemos una buena comunicación con trabajo social, que son los que se encargan un poco de decirnos, oye, pues mira, esta persona la hemos estado valorando y creemos que es candidata para salir con vosotros y podéis hablar con él y tal, y luego nosotros pues obviamente hablamos con la persona. Y si está de acuerdo con las normas, eso es lo único que nosotros ponemos. En esa entrevista llegáis a descartar a alguien que digas, este no tiene pinta de que vaya a dar el perfil. No. No, el que no acepta las normas. Claro. Solamente el que no acepta las normas, porque se firma un contrato. Sí. Entonces, el que dice, no, yo no acepto esas, que son básicas de convivencia en una familia, o sea, que no son nada, no consumos de alcohol, no consumos de droga, respeto, nada de gestos de violencia ni de cosas por el estilo, y cumplir lo que está pactado en el permiso, claro. Porque cada uno, que eso Miriam te lo puede explicar mejor, cada uno tiene su propio plan, no todos tienen el mismo plan, porque cada uno tiene su plan. Entonces, no hay rechazo a nadie, ni por tipo de delitos, porque nosotros no somos jueces, ya están juzgados, están condenados. Quien llega al permiso llega porque cumple las condiciones y porque la Junta de Tratamiento se lo concede, se lo aprueba, y la Juez de Vigilancia Penitenciaria lo acepta y se lo aprueba. Y por tanto, nosotros ni preguntamos los de tipología de delitos ni excluimos a nadie, solamente aquellos que dicen, no, yo esas normas no las acepto, no acepto el horario, no acepto no tomar alcohol, etcétera. Entonces, si alguien dice eso, dice, bueno, este no es tu sitio. O si alguien en el permiso genera un conflicto con el alcohol, fundamentalmente, que es donde solemos tener los problemas, automáticamente el permiso se termina. Miriam, en cuanto a eso, del alcohol, por ejemplo, vais a tomar algo, que lo has mencionado tú antes, ¿la persona no puede tomar ni una cervecina? ¿O cómo nada de nada. Si quieres tomar una cerveza, 0-0. Y es lo más lejos que llegamos y lo máximo que cedemos. El alcohol al final trae muchos problemas precisamente por lo normalizado, por lo cotidiano y por lo fácil que es de adquirir. ¿Qué pasa? Que a veces hablamos de personas que una entrada tras otra vienen causadas por el alcohol y la reacción que este causa en ellos, de una forma o de otra. Entonces, para evitar posibles problemas en ese proceso, optamos porque la tesitura sea siempre 0-0. Vale. Y de hecho, tanto trabajadores como voluntarios, siempre que salimos a tomar algo con ellos, si alguien intenta a la 13-14 de voy a una cerveza, ya enseguida estamos 0-0. Eso es un compromiso que todos tenemos. Vale, me quedan dos cosas y nada, 3 minutos, o sea que un minutín para cada una para poder despedir. Lo primero, mencionaste antes, Chuso, la necesidad de más recursos para mujeres. Sí. Sí, estamos valorando, lo que pasa es que tenemos que cuantificar económicamente cuánto cuesta eso. Estamos a la espera de que nos faciliten las cifras del año 25 para ver si podemos hacerle frente o no. ¿Sería otra casa? No, tendría que ser con los mismos, en la misma casa, que es una casa cedida en precario por la Iglesia de Asturias, por el Arzobispado de Oviedo, y tendría que ser en esa. Tendríamos que casar, porque mujeres son menos y también son menos permisos, pero el tema está que si abrimos más horas, significa más gasto económico. Si hay que ampliar contratos laborales, entonces ya no te digo nada, porque entonces más todavía. Y tenemos que ver si podemos hacerle frente. Ojalá podamos hacerle frente. Vale, y dos, y acabamos ya. El tema de colaboración. Tenéis un Bizum, que es 12071, voy a repetir, 12071, y cuentas bancarias abiertas en CaixaBank, en Ibercaja y en Unicaja. Sí. ¿Cómo se hacen esas aportaciones? Pues mira, ¿hay un mínimo? Se puede hacer muy sencillo. Una persona que quiere hacer una donación lo hace en su banco, a esos números de cuenta, y lo que le pedimos, que también en nuestra página web, en tainar.org, lo puede ver,
que nos manden sus datos para que, si a efectos fiscales, puedan ejercer el derecho de desgravación que tienen las donaciones. Y entonces mandarnos los datos fiscales por correo electrónico y a final de año eso lo tenemos que presentar a Hacienda, se liquida Hacienda todo el listado de donantes y cada donante tiene la desgravación correspondiente. Y ¿cuánto se puede aportar? Desde 5 millones de euros a un euro. O sea, no, un euro no, un poco más, porque te va a cobrar más el banco, que tenemos un problema con las comisiones bancarias y tal, que eso el gobierno tiene que tomar medidas. Hay un acuerdo de 2018 donde en el Parlamento español que dice que las asociaciones sin ánimo de lucro que mueven menos de 100.000 euros al año no paguen comisiones bancarias, pero eso lo hay que establecer en un reglamento, que desde el 2018 no hubo tiempo a hacerlo. Y por tanto, pues tenemos ahí un pequeño problema. Y todas son bienvenidas y agradecidas. Y después también, gente que quiera conocer la casa, instituciones y tal, encantados de la vida, porque también es importante que se escuchen. ¿En qué barrio de Oviedo estáis? Estamos en Oviedo, en Ciudad Naranco. Tenemos unos vecinos maravillosos que nunca tuvimos un problema y lo tenemos que agradecer. Vale, iba a preguntaros también eso. La relación vecinal... De 10. Vale. Nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos una queja y, por tanto, eso es de agradecer. Vale. Y que siga así. Pues que siga así. Chuso Jesús Manuel Álvarez, presidente de Entainar, Miriam Molinero, coordinadora de la Casina y del proyecto Trenzando Esperanzas. Que vaya todo muy bien. A ver si conseguimos la financiación para ampliar nuestros trabajos. Y quien quiera ver la rendición de cuentas en la página web, ahí están las de los 3 últimos años completas. Yo la estuve viendo. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Finalizamos de esta manera este miércoles de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que les dejen.